Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también con el gusto de siempre a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. La atención del mundo científico, del mundo médico, se centra en las últimas semanas, en los últimos meses, en encontrar una vacuna contra COVID-19. Pero ¿qué pasa en el ámbito de los fármacos? ¿Cuánto se ha avanzado en este territorio? Y por qué hoy por hoy todavía no tenemos tampoco un fármaco que pueda ser exclusivamente como un tratamiento eficaz para los enfermos de COVID-19. Hoy hablaremos precisamente de este tema. Un estudio sugiere que la terapia de plasma de recuperados es segura y efectiva. La semana pasada ya Estados Unidos, a través de su agencia regulatoria, decía que es seguro y es efectivo la donación de plasma convaleciente. De esto también estaremos hablando hoy. Mientras tanto, le contamos también que la Organización Panamericana de la Salud solicitó al bloque ProSur de presidentes de América del Sur que trabajen en conjunto en el acceso a las vacunas para COVID-19. La curva de contagios en Estados Unidos y España muestran su primera y segunda ola. Hoy viajaremos a Nigeria y a Brasil, desde donde tendremos reportes de parte de nuestros compañeros periodistas. Iniciamos pues con el tema que hoy nos ocupa. Para el tratamiento de COVID-19 hay un arsenal de tratamientos que comienzan a tener resultados positivos. Sin embargo, aún no hay uno que haya sido autorizado por las agencias regulatorias de salud en cada país. En cada minuto se busca ganarle la batalla a la COVID-19. La ciencia mantiene su pulso contrarreloj para detonar en cualquier momento su fuerza de ataque. En 244 días transcurridos de la pandemia por el nuevo coronavirus en el mundo, hoy el ejército de ataque cuenta con un arsenal compuesto de toda clase de científicos, protocolos sanitarios, tratamientos y en el camino los estudios para contar con una vacuna. En la batalla contra el virus SARS-CoV-2 que deja en la última semana de agosto casi 1.815.000 enfermos y 38.000 muertes, el Ejército de la Salud se centra en los protocolos para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Con el avance del verano e invierno en algunos países, los tratamientos que comienzan a emplearse son de tipo antiviral o actividad mixta, inhibidores de la respuesta inmune como los corticoides y hemoderivados como el plasma, en algunos casos con resultados favorables, pero aún no se puede cantar victoria. Siguen los estudios esenciales para mostrar su eficacia, pero en esta intervención, la interacción en el manejo terapéutico de la infección, se han usado los conocimientos para evitar que se siga produciendo más muertes. En lo que va del verano, para algunos países de tardes amarillas y en invierno para otros de noches blancas, hay una gama de protocolos con diferente manejo terapéutico para atacar a la COVID-19 sin una evidencia sólida. Aún así, en la mente de los expertos en salud está la regla de oro: salvar vidas. La COVID-19 se desarrolla en 3 fases: inicio de la infección y réplica viral en un periodo de 7 días. Fase 2 o de afección pulmonar aparece en la segunda semana y en la tercera se presenta la hiperinflamatoria a partir del día 10 o 15, siendo el de mayor gravedad. Para cada etapa de acudir con el Ejército de la Salud se otorga un tratamiento parasintomático como es el paracetamol o ibuprofeno. En pacientes con afectación pulmonar se emplean en algunos casos el segmento de los antivirales con antibióticos y en la tercera fase los tratamientos empleados son inhibidores de la respuesta inflamatoria. En algunos países, el plasma de pacientes convalecientes se realiza en aquellos con mayor gravedad. Aunque hay una variedad de fármacos, siguen en estudio, mismos que son empleados en distintas dianas.
De acuerdo a varios estudios internacionales, muestran que los antivirales actúan a nivel de la réplica viral, los anticuerpos monoclonales actúan a nivel extracelular, los inhibidores de la respuesta inflamatoria actúan neutralizando los efectos liberados por el coronavirus sobre el sistema inmune y el plasma de forma directa sobre el virus, neutralizando por inmunidad inmediata. Concluye el 8º mes del año. Cada minuto es un detonador y las terapias para atacar a la COVID-19 poco a poco van dando resultados. Informó Isaura López Villalobos. Gracias, Isaura, por este informe. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE y colaborador de este espacio, nos presenta el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Terminamos agosto y la situación no mejora. Casi podemos decir que se complica cada día, cada semana que pasa. En estos momentos, los casos de COVID-19 en todo el mundo reportados a la Organización Mundial de la Salud superan ya los 25 millones. De hecho, rozan los 25.100.000 diagnosticados. Las infecciones en las últimas 24 horas vuelven a estar en el entorno de las 250.000, de modo que el ritmo de aumento de casos en la última semana se estabiliza con respecto al observado desde el final de julio, pero es que estamos en cifras del pico máximo desde el inicio de la pandemia, pico máximo en el que llevamos ya varias semanas. A nivel mundial, las muertes por coronavirus, el SARS-CoV-2, totalizan 843.000, lo que representa que en los últimos 2 meses la media diaria sigue alrededor de 5.000 decesos. Por países y número de casos, Estados Unidos registra más de 5.900.000, seguido de Brasil con más de 3.800.000 y la India con 3.600.000. Precisamente este último país, la India, es donde la evolución del virus es más rápida y preocupante en estos días, con cerca de 79.000 casos en la última jornada, lo que la sitúa bastante por delante de Estados Unidos y Brasil. A continuación, Argentina, Colombia y Perú son los países donde el virus continúa avanzando de forma implacable. En los últimos días, varias organizaciones han mostrado la voluntad de financiar proyectos científicos para un tratamiento médico o una vacuna que mitigue las consecuencias de esta pandemia. Es el caso, por ejemplo, del Banco Centroamericano de Integración Económica, en un momento en que la Organización Mundial de la Salud registra 173 candidatas a vacuna. 142 todavía están en la etapa preclínica, incluidas 2 de Brasil y 1 de Argentina, y 31 ya han avanzado a las pruebas en humanos, entre ellas 1 de Cuba. De estas últimas, 7 entraron ya en la fase 3 y están en el proceso de reclutamiento masivo. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Roberto, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, así estamos iniciando la semana y casi mes, hay que decir también. Agosto casi concluye y continuamos con números altos en cuanto a la pandemia, no solamente en América, sino también en Europa, donde se están dando estas segundas olas, doctor. Efectivamente, Belén, lamentablemente para Europa y lamentablemente para el mundo, porque es la evidencia del riesgo que se tiene de segundas olas a partir de ciertos fenómenos, mayor movilización de las personas, desconfinamiento, inicio de actividades escolares de forma presencial, más comercio abierto, y creo que todo eso va sumando a estos riesgos de rebrote en diferentes partes del mundo, sobre todo en Europa. Entonces, pues creo que eso tiene que generar mucha enseñanza para el resto de los países y para el futuro muy cercano, cuando Latinoamérica esté pensando en mayor reapertura económica, que se ha venido dando ya a una escala mayor, pero saber lo que puede ocurrir. Y pues el continente americano sigue siendo la región en el mundo en estos momentos con mayor
número de casos, mayor número de fallecimientos, lamentablemente, a nivel mundial. Todo esto, doctor, mientras se continúa la carrera por encontrar un biológico, ya nos actualizaba también Roberto Castañares sobre los diferentes protocolos, las diferentes investigaciones que se llevan a cabo en este momento en el mundo. Pero ¿qué pasa en el ámbito de los fármacos, doctor? Quizá la atención nos ha llevado a centrarnos más en los biológicos y no tanto en los fármacos. ¿Qué podríamos decir sobre este terreno, doctor? Mira, Belén, lo que podemos decir es que por el momento no tenemos un antiviral específico, pero sí, a ver, voy a hacer una reflexión que espero sea de utilidad para poner en contexto el tema de los fármacos y no específicamente lo relativo a algún fármaco. Recordemos que cuando inicia la pandemia, la letalidad observada durante el primer mes y medio aproximadamente fue del orden del 3%. 3 de cada 100 estaban falleciendo. Crece la pandemia y la letalidad empieza a incrementarse hasta llegar a un 7% de letalidad global en el mundo, y esto ocurrió aproximadamente al tercer mes de la pandemia. Ahora la letalidad global está por el orden del 5%. 5 de cada 100 personas confirmadas con diagnóstico de COVID están falleciendo. Entonces daría la impresión de que hubo una curva de letalidad más o menos en este orden y de nueva cuenta va bajando. ¿Qué pudo haber ocurrido? Pudo haber ocurrido que cuando la pandemia crece hacia países en donde no había suficiente infraestructura hospitalaria para la atención, se pudo haber incrementado la letalidad. Pero también en la medida en que fueron apareciendo estrategias terapéuticas, y fíjate lo que digo, estrategias terapéuticas más que un fármaco, más que 2 fármacos, estrategias, la letalidad empieza a tener de nueva cuenta un descenso interesante, esperanzador, porque entonces da la impresión, no tengo la menor duda, de que el aprendizaje que va generando la enfermedad a lo largo de los meses necesariamente tiene que impactar en calidad de la atención, sobre todo de los pacientes graves y críticos, y por ende en una reducción en la letalidad causada por COVID-19. Ahora voy al tema de la estrategia. Efectivamente, no tenemos un solo fármaco antiviral que actúe contra SARS-CoV-2. Se han hecho muchos estudios, lo hemos escuchado en diferentes reportajes, pero la Organización Mundial de la Salud por ahora tiene identificados 2.300 ensayos clínicos. Claro que ahí están incluidos los relativos a las vacunas y a algunos otros que no son de corte terapéutico, sino también algunos que son de tipo diagnóstico. Posiblemente los de tipo terapéutico son aproximadamente 1.500 ensayos clínicos que se están desarrollando en todo el mundo y que están inscritos en la Organización Mundial de la Salud. Se estudió hidroxicloroquina, se estudió remdesivir, se ha estudiado favipiravir, se han estudiado algunos fármacos útiles contra VIH como el caso de ritonavir, lopinavir. Se han estudiado algunos fármacos tradicionales, de hecho muy antiguos, con actividad para inhibir una de las polimerasas del RNA viral, como es el caso de ribavirina también, y con ninguno de ellos hemos tenido resultados tan contundentes como quisiéramos, quizás salvo el caso de remdesivir, que en un inicio
se describió útil para pacientes graves y críticos, administrado por vía intravenosa, con reducción de la mortalidad de pacientes graves. Y ahora han aparecido algunos ensayos clínicos utilizando remdesivir, pero para pacientes ya no con patología tan grave, sino con patología moderada. Hasta ahí vamos con respecto a fármacos, y hace un par de semanas AstraZeneca también registra 2 protocolos que al parecer uno de ellos es con un fármaco bloqueador de la entrada del SARS-CoV-2, del virus responsable, sobre su receptor en las células del ser humano que afecta, que hemos dicho es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, un fármaco interesante que va a bloquear esa unión, y al bloquear esa unión le cierra la puerta al virus. Está empezando ese ensayo clínico, tengo entendido que está en fase 1, fase 2, todavía por lo tanto resta mucho tiempo para poder hablar de resultados definitivos al respecto, pero entonces, para no alargarme más, porque quizás tienes que ir a un corte, hablemos de estrategias, porque no es solo un fármaco, sino la suma de aspectos que hay que tomar en cuenta de acuerdo a la fase en la que se encuentra cada paciente y actuar oportunamente. Ahorita hablamos de eso. Sobre todo, rescatar esto que nos ha dicho, doctor, lo de recurrir a estrategias terapéuticas cuando no se ha tenido todavía un fármaco. Con esto y mucho más, regresamos después de la pausa. Usted no se vaya. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia, charlando como todos los días con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, hablaba usted de 2 partes muy importantes. Una, bueno, los fármacos que hoy por hoy están en estudio, este último que nos mencionaba antes de irnos a la pausa, pero también las estrategias terapéuticas a las que se ha tenido que recurrir. Y entendemos por ello echar mano, doctor, de medicamentos que han servido para otros padecimientos, pero que han venido funcionando medianamente, digamos, para tratar a pacientes con COVID-19. Y sobre todo, Belén, medicamentos para mantener las constantes vitales de forma óptima de los pacientes y anticiparnos a las fases en las que el paciente puede transitar hacia la gravedad. Recordarás que en muchos programas hemos comentado efectivamente que esta es una enfermedad que cursa por etapas. Una etapa es la fase de convalecencia o el periodo de incubación, que es el momento que transcurre entre la infección y la aparición de los síntomas. Después viene la fase sintomática. En la fase sintomática, aproximadamente el 85% de los pacientes cursan con una enfermedad leve, pero en donde existe un proceso inflamatorio a partir de la respuesta inmune. Y en algunos pacientes ese proceso inflamatorio es muy agresivo, es intenso. Y el proceso inflamatorio, a través de algunas sustancias o moléculas proinflamatorias, puede llevar a la activación de un sistema de procoagulación. Entonces, a lo que hay que anticiparse es a esa fase inflamatoria grave que puede tener el paciente y también a lo que hay que anticiparse o actuar oportunamente es a aquel momento en donde el paciente pareciera entrar a una fase procoagulatoria, en donde se forman pequeños coágulos sanguíneos en diferentes órganos y sistemas, algunos órganos vitales como el corazón, el sistema nervioso central, los riñones, etcétera. Y entonces los médicos podemos identificar incluso, no solo clínicamente, sino también a través de exámenes de laboratorio,
cuando un paciente está entrando a una fase de excesiva inflamación y cuando el paciente está entrando a una fase de excesiva coagulación. Este síndrome inmunocoagulatorio sistémico se puede manejar a través del uso de corticosteroides como dexametasona, metilprednisolona, lo hemos comentado en múltiples ocasiones, que actúan como antiinflamatorios, y podemos anticiparnos también o tratar oportunamente la fase coagulatoria utilizando medicamentos anticoagulatorios o anticoagulantes, como es el caso de la heparina. Si actuamos oportunamente de acuerdo a estas etapas, y a eso me refería con estrategias terapéuticas, entonces podemos tener más éxito terapéutico en un paciente con COVID-19. Y el otro punto fundamental, el paciente que va a requerir oxígeno suplementario, detectarlo oportunamente para darle el oxígeno suplementario, ya sea a través de oxígeno nasal o a través de alto flujo de oxígeno, o eventualmente, si el caso llegase a meritarlo, a través de ventilación mecánica asistida. Claro. Ahora, doctor, vamos a hablar también más adelante de cuáles son los signos, las señales que nos pueden dar precisamente una alerta temprana para atender estos síntomas. Pero si le parece, doctor, antes vamos con la siguiente pieza informativa. Más de 300 pacientes de COVID-19 han sido tratados con terapia de plasma donado por recuperados, otra de las terapias alternas a las que se ha recurrido. Este análisis preliminar de un estudio en curso de un hospital norteamericano sugiere posibles avances de la terapia. Los resultados indican que el tratamiento podría ser seguro y efectivo, según los investigadores. El plasma donado de personas recuperadas de COVID-19 puede ayudar a mejorar la salud de los pacientes infectados con el nuevo coronavirus. Así lo sugieren los primeros resultados de un ensayo de transfusión de plasma en Estados Unidos, que han sido revisados y publicados por pares y publicados en la revista American Journal of Pathology. Los resultados informaron que 19 de 25 pacientes mejoraron con el tratamiento y 11 fueron dados de alta del hospital. La terapia, además, no ha producido efectos secundarios adversos. El estudio concluyó que el plasma convaleciente es una opción de tratamiento segura para pacientes con enfermedad grave por COVID-19. El jefe de laboratorio del Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional La Raza, Óscar Zamudio Chávez, explica. El plasma hiperinmune es una terapéutica que ya se había utilizado o se conoce desde hace más de 100 años. Se utilizaba para enfermedades como la difteria. ¿Okay? ¿Qué es lo que se intenta hacer? Mediante el plasma de un paciente que ya estuvo en contacto con un agente infeccioso, en este caso el virus SARS-CoV-2, estos pacientes desarrollan anticuerpos, un tipo de anticuerpo que es una molécula que produce tu sistema de defensa, que nos va a ayudar a contrarrestar el efecto de ese SARS-CoV-2 en una persona que apenas está en contacto. Esto es lo que se intenta hacer con este protocolo, ayudar para que los pacientes que se encuentran en el porcentaje de gravedad en una unidad de terapia intensiva puedan ser beneficiados con estos anticuerpos que van a encargarse de neutralizar el efecto viral de este SARS-CoV-2. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud se mostró cautelosa ante la aprobación del uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 para tratar a personas enfermas en Estados Unidos. El organismo dijo que la evidencia sobre la efectividad del tratamiento sigue siendo de baja calidad, a pesar de que Estados Unidos emitió una autorización de emergencia para este tipo de terapias y también es utilizado como terapia en varios países de América Latina, como en México, informó Rocío López Fonseca. Si usted está interesado en donar plasma convaleciente, si fue de los pacientes recuperados de COVID-19, puede preguntar directamente en los centros de salud de su ciudad, de su estado, de su país, para revisar y conocer los protocolos mediante los cuales usted puede ser donador. Seguramente ayudará a muchos pacientes que hoy por hoy están transitando por esta enfermedad. Y mire, mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud hace un llamado a los países del sur a sumarse al mecanismo COVAX.
La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, solicitó al bloque Prosur de presidentes de América del Sur que trabajen juntos en el acceso de las vacunas para COVID-19. La representante del organismo comentó en una reunión virtual que incluye Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú, que puede brindar orientación y apoyar para que tengan acceso más rápido, bajo la iniciativa mundial de la Organización Mundial de la Salud, denominada Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19, el pilar de las vacunas, también llamado Mecanismo COVAX, negociará con los productores de potenciales vacunas en nombre de los países. Etienne señaló que hay 40 naciones y territorios que ya expresaron formalmente su interés para acceder a las vacunas de COVAX a través del Fondo Rotatorio de la OPS, que compra vacunas al por mayor para los países. La pandemia marcó el comienzo de una triple crisis en toda la región, en tanto desafía los sistemas de salud, fractura la protección social y desestabiliza las economías. Actualmente se corre el peligro de perder años de beneficios para la salud en cuestión de meses. La COVID-19 ha demostrado que los resultados de salud están intrínsecamente vinculados a las economías, a los determinantes sociales de la salud y a las redes de seguridad. Sin políticas integradas de salud y protección social, no se pueden mitigar el impacto de COVID-19 en los medios de vida económicos, informó Elizabeth Ortiz. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con mucha más información. Canal 44 TV es nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes, preguntas, comentarios, dudas también al número de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Como siempre, es un gusto leerle, escucharle y por supuesto saber que nos acompañan a lo largo de estos programas. Y mire, la curva de contagios en Estados Unidos y España muestra su primera y segunda ola. En el 9º mes de la pandemia se hizo realidad el temor del rebrote. Por ejemplo, España registró 9.779 nuevos casos de COVID-19 el viernes, la cifra más alta en toda la epidemia en el país, y se dio en su segunda ola. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, la curva de contagios luce así en España: una primera ola bien definida, un periodo de estabilización o meseta y luego una segunda ola más alta que la primera. Los casos acumulados hasta el 28 de agosto ascendían a 439.286 y 29.011 defunciones. Ahora en el repunte hay más casos de jóvenes y asintomáticos, señaló el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Hay un incremento de casos, pero son casos de personas mucho más jóvenes, mucho más leves, hay un porcentaje muy alto de asintomáticos, ha incrementado muchísimo el número de PCRs. La última semana, ayer dimos datos, la última semana se han hecho en España 516.318 PCRs. Otro país que muestra una tendencia similar es la Unión Americana. La primera ola representó una subida, un descenso y una meseta, pero luego los casos repuntaron a tal punto que ahora aquí se ve claramente una segunda ola más alta que la primera. Del total de casos, Estados Unidos tiene el 23% de los 24.5 millones de contagios a nivel mundial. Este país lidera también en las muertes con 181.186 en el corte al 28 de agosto, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth Ortiz. Vamos ahora a Brasil. Ahí se encuentra nuestra compañera Carla Lucena, periodista radicada en Brasilia, quien nos presenta la actualidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Carla, hoy por hoy respecto a esta pandemia de COVID-19? Cuéntanos, te saludamos. Hola, Belén, un gusto saludarte. Buenos días a todos que asisten al programa en este momento. Bueno, te cuento que la gran expectativa para hoy es que ya en las próximas horas el gobierno haga el anuncio de la prorrogación del auxilio emergencial para aquellos brasileños que se quedaron sin recursos debido a la pandemia. El presidente Jair Bolsonaro hará una reunión luego del inicio de la tarde con el ministro de Economía, Paulo Guedes. El principal impasse es definir el valor del beneficio. El gobierno afirma que no será más posible mantener los $107 pagos hasta ahora.
La idea es pagar el auxilio hasta diciembre, con un valor más bajo, que puede ser definido en algo en torno de los $53. Desde que empezó ese pago el auxilio emergencial, ya se ha beneficiado casi 67 millones de brasileños perjudicados económicamente por la pandemia. El programa ya llegó a 246 millones de pagamentos a un costo de $30 mil millones al gobierno. Tiene derecho a ese dinero quien está inscrito en los programas sociales y los trabajadores informales. Y bueno, el gobierno estudia crear un nuevo programa de transferencia de renta en reemplazo al programa Bolsa Familia creado en el gobierno del presidente Lula. El nuevo programa debe llamarse Renda Brasil y podrá ser anunciado en las próximas semanas. Y una última actualización ahora en el área de salud. Brasil registró una baja en la media de muertes por la COVID-19 en los últimos días. Ahora es una media de 900 muertes por día. Esta es la media más baja desde el 22 de mayo. El país ya suma un poco más de 120,000 muertos y los casos confirmados ultrapasan los 3.800.000. Bueno, Belén, este es mi reporte desde Brasil para el programa Coronavirus, la pandemia. Sigue con usted. Carla, si me permite, sí, aprovechando que te tenemos hoy en vivo, en directo, quizá explicarle un poquito más a nuestra audiencia, Carla, sobre estos apoyos que el gobierno de Brasil está otorgando y valdría la pena detenernos un poco en ello porque no en todos los países se cuenta con este beneficio. Tengo entendido entonces que es un auxilio social de unos $120 aproximadamente al mes. ¿Quiénes tienen derecho a esta ayuda, a este apoyo, Carla? Bueno, te cuento que esta iniciativa de este auxilio empezó luego que se declaró en Brasil en marzo la pandemia de coronavirus. El gobierno tuvo que prestar un auxilio a más de 60 millones de brasileños. ¿Quiénes son? Son los trabajadores informales, o sea, que trabajan sin tener una fuente de renta significativa todos los meses, y también familias que ya recibían otros programas sociales y con la pandemia se quedaron sin recursos. Entonces el gobierno creó este beneficio, este auxilio emergencial, con un plazo inicialmente de 3 cuotas. Entonces, cuando finalizó las 3 cuotas en junio, el gobierno hizo la prorrogación de este auxilio por más 2 meses. Y ahora, como ya se findan las 2 últimas cuotas, el gobierno estudia ahora la prorrogación hasta fin de año, pero inicialmente el valor pago a esas familias fue de $107. Ahora el gobierno dice que no tiene más cómo mantener ese valor y lo hará por un valor más bajo. Aún no se sabe qué valor será ese, pero lo que se sabe es que puede ser la mitad, por alrededor de $53, porque el gobierno dice que menos que eso no es posible, pero mantener los $107 de auxilio a esos brasileños no será más posible debido a que el país también ya sufre las consecuencias económicas de la pandemia. Claro, además ha sido una pandemia larga, muy larga, la que hemos vivido en América. Carla, y hay otro rubro también importante de apoyo para los trabajadores que han entrado en paro. Entiendo que en Brasil hay una especie de seguro que los protegería por aproximadamente 6 meses, una figura que tampoco existe en muchos países, Carla. Sí, hay para los trabajadores que ya son los trabajadores formales. El gobierno hizo la aprobación de una serie de medidas que van desde reducir la carga horaria de este trabajo con la reducción del sueldo. Entonces, ese programa aún está vigente. Esos trabajadores que están con sus sueldos reducidos reciben del gobierno un aporte para complementar el valor. Entonces, las empresas aquí tiene esta posibilidad de hacer esto junto a sus trabajadores, de hacer esa disminución de carga de trabajo y también del sueldo, y el gobierno usa el valor que si caso esa persona se quedara desempleada, el gobierno lo tendría que dar. Entonces, para que esa persona no se quede desempleada, el gobierno ayuda a las empresas a poder hacer esta complementación en el sueldo de los trabajadores. Claro. Carla, sabemos que Brasil ha vivido una pandemia particularmente difícil, nos lo decías ya en tu reporte. Sí. Afortunadamente comienzan a verse números
mucho más alentadores, pero se ha hecho un balance a lo largo de todo este tiempo de qué fue lo que pudo haber provocado tales cifras y qué se pudo haber hecho mejor para evitar que vivieran esta pandemia tan complicada y dolorosa, Carla. Mira, el gobierno creo que tuvimos ahí en el inicio de la pandemia un desencuentro, un desencuentro entre lo que decía el Ministerio de la Salud, lo que decía el presidente de la República. Entonces creo que este inicio, como hubo esta confusión, las personas se quedaron sin saber a quién deberían seguir. Hubo también un problema en el isolamiento social. Algunas personas hacían la defensa de eso, otras personas no. Entonces yo creo que nadie en Brasil, yo acompañé desde el inicio de la pandemia, las autoridades no sabían el rumbo que íbamos, no sabíamos que se iba a llegar a esto lo que estamos viviendo ahora. Y bueno, el país entonces hubo ahí en algunos estados el colapso de la salud por no poder recibir a los enfermos por la COVID, y después ahora eso ya se está, el país viene en las últimas semanas consiguiendo estabilizar los casos de coronavirus. Muy bien, Carla, pues ha sido un gusto charlar contigo, acercarnos un poco más a detalles sobre lo que está viviendo Brasil. Esperemos que pronto tengamos noticias mucho más alentadoras. Por lo pronto, solamente recuérdanos, por favor, ¿ya están ustedes en la reapertura de actividades y económicas? ¿Están ya en esta fase? Bueno, sí, aquí todo lo que dice la reapertura es por decisión de cada alcalde de los estados. Existen algunos estados que ya están más avanzados en la reapertura del comercio. Por ejemplo, São Paulo, el mayor estado de Brasil, viene haciendo un trabajo escalonado. Ellos tienen algunas fajas de colores, entonces rojo, verde, amarillo, y actualmente São Paulo está en amarillo, o sea, algunas actividades económicas ya retornaron, y hay la expectativa de que si se siga la baja en Brasil y en São Paulo, lleguemos al verde ya en las próximas semanas. Pero otros estados aún siguen más con restricciones mayores, y lo que aún no ha regresado completamente en Brasil son las clases de los alumnos. Así es, siguen, suponemos que son clases a distancia todavía. Sí. Muy bien. Carla, pues ha sido un gusto charlar contigo. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por ayudarnos a conocer un poco más de la realidad que vive Brasil. Gracias. Gracias, Belén, y aquí estamos. Un buen día a todos. Hasta pronto. Ella es Carla Lucena, periodista brasileña radicada en Brasilia. Interesante lo que está ocurriendo en este país, no solamente porque es uno de los más grandes de América, considerado también uno de los países más fuertes económicamente, y que sin embargo en medio de esta pandemia ha liderado las cifras en cuanto a número de casos y también en cuanto a número de víctimas. Parece que comienzan a ver poco a poco la luz, y bueno, en medio de estos apoyos que también hay que decirlo ha proporcionado el gobierno brasileño para aquellas personas más vulnerables y para los trabajadores que perdieron su empleo durante esta pandemia. Y mira, mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud advierte que ante el gran incremento de menores enfermos por COVID-19, el regreso a clases de manera presencial es todavía un gran riesgo. Aunque no es común, hay casos graves y muertes por coronavirus reportados en niños, insistió la Organización Mundial de la Salud, quien pidió tener en cuenta una serie de recomendaciones antes de reabrir las escuelas y examinar el contexto de transmisión local. A la OMS le preocupa la salud no solo de los pequeños, sino también de los profesores y otros trabajadores de las instituciones educativas. Reabrir las escuelas en medio de la pandemia de COVID-19 es una difícil decisión que debe tomarse a nivel local y contar con planes de seguridad, recomendó la epidemióloga líder de la Organización Mundial de la Salud, María Van Kerkhove. La especialista recordó que la mayoría de los niños y adolescentes que son infectados con el virus tienen enfermedad leve, pero esto no es una regla. Tenemos ejemplos de niños que han desarrollado enfermedad grave y requerido cuidados intensivos, y algunos han muerto. No podemos decir que la enfermedad es universalmente leve o asintomática en niños.
La doctora aclaró que los estudios aún continúan, pero lo que se ha publicado hasta el momento sugiere que al comienzo de la pandemia, cuando la mayoría de los niños se encontraban en casa, fueron infectados a través del contacto con sus padres u otros adultos, pero también se comprobó que los niños infectaron a los mayores, aunque en una tasa más baja. Los niños y adolescentes pueden ser infectados y algunos estudios indican que hay una diferencia en seroprevalencia dependiendo de las edades. Los niños más jóvenes tienen el menor riesgo, que va aumentando con la edad. Los adolescentes tienen tasas de infección similar a la de los adultos jóvenes. Van Kerkhove aseguró que los estudios de transmisión más recientes también han encontrado una diferencia entre edades, informó Rocío López Fonseca. Todo un tema también lo que se ha suscitado en torno a los menores, si es menos factible que un niño infecte a un adulto y también el grado de enfermedad que desarrollan en COVID-19. Bueno, con esto y mucho más regresaremos después de la pausa. Usted no se vaya. África amanece este lunes, 31 de agosto, con 1.250.000 casos positivos registrados de COVID-19. Nigeria es el cuarto país africano con más casos. Nuestra compañera Irene Escudero, ella es corresponsal de la agencia EFE en la región, nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Nigeria es, según su número de casos, el cuarto país de África más afectado por el coronavirus. Cuenta con casi 54.000 casos y acaba de pasar la barrera de las 1.000 muertes. Cifras aún bajas si las comparamos con países de otras partes del mundo, pero que no dejan de ser preocupantes. El epicentro de la pandemia, con 1/3 de los casos, está en el centro comercial del país y la ciudad más grande de África, Lagos, una de las primeras en el continente que fue cerrada en marzo y amaneció de la noche a la mañana sin poder salir a la calle. Una medida drástica para el país que cuenta con más pobreza extrema del mundo y donde la mayoría de sus ciudadanos tienen que salir a buscarse la vida cada día para poder poner algo de comida en el plato. Sin embargo, y a pesar de que el número de test que se realizan es menor del deseado y que la enfermedad se ha ensañado con los médicos, los nuevos casos diarios llevan varias semanas estables y la vida va retomándose poco a poco. Se prevé que los estudiantes de primaria y secundaria vuelvan a las clases el mes que viene en Lagos, aunque como bien alertan las autoridades, la pandemia no ha acabado. También van a volver a reabrir poco a poco restaurantes y otros centros de ocio y se retomarán vuelos internacionales en este mes que entra. La pandemia también se está cobrando otra víctima, el crecimiento económico de una de las principales potencias africanas. La economía, muy dependiente del petróleo y la exportación de materias primas, se ha contraído un 6,1% en el segundo cuarto del año, la mayor caída en una década, y el desempleo supera ya el 27%. Reportó desde Nairobi Irene Escudero para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Irene, por esta información muy completa y también ilustrativa de lo que está ocurriendo hoy por hoy en el continente africano, particularmente en Nigeria. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, retomamos nuestra charla, hablábamos ya de cuáles han sido algunas de las estrategias que se han tenido que instaurar debido a que todavía no contamos con un fármaco para tratar a pacientes con COVID-19. Y hablamos también, doctor, de la efectividad de algunos fármacos que se están estudiando. ¿El proceso que sigue un fármaco para poder ponerlo en el mercado es similar de las vacunas o cómo funciona, doctor? Es similar en cuanto a las etapas de la investigación. Primero ocurre una investigación preclínica que frecuentemente es en los laboratorios para el desarrollo de la molécula, en el modelamiento de la misma, en el trabajo sobre su estructura y posibles blancos terapéuticos. Luego viene la fase 1, que es habitualmente la fase 1 clínica, que es habitualmente en voluntarios sanos. Posteriormente viene la fase 2, que es ya en personas con la afectación, con la enfermedad.
y después viene la fase 3, que es involucrando a muchos centros de investigación en el mundo. Es lo que conocemos como la fase de los estudios multicéntricos. Y bueno, a partir de la fase 3 y sus resultados, aparece la producción a gran escala, la distribución, la utilización de forma comercial en la población, y la fase 4 es lo que conocemos como vigilancia farmacológica post-marketing, cuando ya incluso el producto está en el mercado y tiene meses o años en el mercado. Estamos todavía durante una vigilancia, que la vigilancia post-marketing debe ser por siempre, ¿no? Claro. Porque se pueden presentar efectos secundarios en cualquier momento a lo largo de la historia de un fármaco. Así es como han tenido que quitarse del mercado algunos que incluso después de años de utilización tuvieron que salir por mostrar algunos efectos adversos graves. Entonces, sí, sigue más o menos una ruta similar. Evidentemente, los protocolos se diseñan de acuerdo a la manera en la que este fármaco actúa, de acuerdo al grupo de población que es el blanco terapéutico, y también de acuerdo a el objetivo o los objetivos que se buscan de cierto fármaco. Los mejores estudios clínicos, Belén, son los que conocemos como doble ciego, aleatorizados y que preferentemente sean multicéntricos, que se realicen en múltiples partes del mundo. Doble ciego porque el investigador frecuentemente no sabe qué fármaco le está dando a tal o cual paciente, o si a uno le está dando fármaco versus placebo, o fármaco versus otro fármaco tradicional, depende del diseño metodológico del estudio, pero también es doble ciego porque quien está analizando los datos estadísticos y los resultados tampoco sabe cuál molécula recibió tal o cual paciente. Las moléculas son identificadas a través de códigos, que por supuesto que esos códigos sí se abren cuando existe un evento adverso grave, para saber qué recibió el paciente y para que, de acuerdo a lo que recibió el paciente, reciba la atención debida por tal X efecto adverso grave. Claro. Ahora, doctor, antes de irnos a la anterior pausa, usted nos hablaba sobre los signos de alerta que tanto el paciente como el cuidador pueden ver cuando un paciente está agravando. En el caso de la oxigenación, tenemos y contamos con el auxilio del oxímetro, lo cual es bastante útil. Claro. Pero en el caso de comenzar a formar coágulos, ¿cómo se puede detectar de la manera más temprana que esto está ocurriendo para entonces poder atender al paciente, doctor? Habitualmente lo hacemos a través de exámenes de laboratorio, Belén. El paciente, vamos a poner en un escenario real, a un paciente de 50 años de edad que inicia con fiebre, con cefalea, con dolor faríngeo y con tos. Pensamos que puede ser un cuadro de COVID. El paciente es sometido a exámenes de laboratorio, se confirma el diagnóstico de COVID-19. Este paciente, sus oximetrías empiezan a evidenciar 92 o menos de concentración de oxígeno a través de oximetría de pulso. Es un paciente en el que debemos realizar además un estudio de imagen que puede ser una tomografía de tórax. Esta tomografía de tórax da evidencia de que existen infiltrados múltiples en ambos campos pulmonares de lo que conocemos como una neumonía intersticial en vidrio despulido. El paciente debe tener exámenes de laboratorio generales, pero que particularmente incluyan marcadores de inflamación y marcadores de procoagulación. Ahí tenemos, por ejemplo, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, tenemos la ferritina, y como un marcador de procoagulación tenemos un examen muy importante que se conoce como dímero D. Los pacientes además exhiben alta inflamación
cuando tienen altas cantidades de glóbulos blancos, leucocitos en su biometría hemática, y también un factor de mal pronóstico es que tengan linfopenia, es decir, bajas cantidades de linfocitos. Otro hallazgo frecuente de mal pronóstico es elevaciones muy altas de una enzima que se llama deshidrogenasa láctica. Cuando tú detectas todos estos marcadores, casi invariablemente estás en presencia de un paciente que tiene un síndrome inmunoinflamatorio sistémico y un síndrome inmunotrombótico. ¿Qué hay que hacer con este paciente? Seguramente iniciar con corticosteroides como antiinflamatorios potentes, además antiinflamatorios no esteroideos, y seguramente con este paciente hay que iniciar con heparina, por lo menos profiláctica o a dosis terapéutica dependiendo del caso. Este paciente debe recibir oxígeno suplementario nasal a través de puntas nasales o a través de una mascarilla con reservorio, y dependiendo de la evolución que tenga en las próximas horas o días, este paciente puede requerir estar hospitalizado y puede requerir el paciente eventualmente recibir incluso oxígeno a alto flujo o eventualmente intubación endotraqueal para ventilación mecánica. Entonces eso se va decidiendo de acuerdo a parámetros, digamos, del minuto a minuto, de las horas, para tomar decisiones oportunas. Es a lo que me refería como una gran estrategia. Entonces ahora los médicos tenemos, por fortuna, escalas de valoración o escalas de evaluación. Si el paciente presenta tal hallazgo, tal hallazgo, tal hallazgo, tal hallazgo, tiene un determinado puntaje. Este paciente tiene un pronóstico de sobrevida de tanto por ciento, es un paciente que obligadamente debe estar en hospitalización. Pero si no tiene todos estos hallazgos, seguramente es un paciente que tiene una enfermedad leve a moderada, que podrá manejarse de forma ambulatoria en su casa, con mucho monitoreo y con indicaciones muy precisas de signos de alarma. Claro. Es como en general se inicia la estrategia. Doctor, pues lamentablemente el tiempo se nos agotó muy brevemente porque apenas tenemos algunos segundos. ¿Quiénes deberían de hacerse un estudio como el que usted nos acaba de plantear y en qué momento? Bueno, Belén, todos los pacientes que tienen un diagnóstico confirmado de COVID, que además están presentando síntomas respiratorios, idealmente deben hacerse un perfil de imagen tipo tomografía pulmonar y un perfil laboratorial como el que acabo de comentar. Pero también todo aquel paciente, Belén, que con un diagnóstico confirmado de COVID tenga manifestaciones extrapulmonares. Te recordarás que alguna vez en esta mesa platicamos del paciente que puede empezar a tener taquicardia porque posiblemente tiene una miocarditis, el paciente que puede empezar a tener trastornos del sensorio porque puede tener el inicio de un evento cerebrovascular asociado a COVID, o el paciente que tiene trastornos en la coloración de la piel en una extremidad porque puede estar frente a un estado trombótico que ocluyó una arteria de alguna de las extremidades. Todos esos pacientes evidentemente deben tener un estudio muy completo de la naturaleza que acabo de comentar, y frecuentemente los pacientes que tienen estas manifestaciones extrapulmonares idealmente deben estar en hospitalización, bajo cuidado, tratamiento y en evaluación continua de estos marcadores de gravedad. Muy bien, doctor. Bueno, pues ha sido sin duda alguna muy interesante lo que hemos planteado este día. Nos quisiéramos despedir nada más muy brevemente con la noticia de los últimos minutos. Rusia ha anunciado que está avanzando de manera muy eficiente y rápida en la prueba de su vacuna, la Sputnik V, y es muy probable que empiecen ya prácticamente con los periodos de vacunación entre noviembre y diciembre, doctor. Ojalá, esto es lo que todos deseamos, que Rusia, que
Inglaterra, que los Estados Unidos, que Alemania, que México, que todos los países en una participación conjunta logremos más pronto, no una, varias vacunas, pero varias vacunas, todas eficaces, todas seguras, para que de esa manera tengamos una mayor cobertura. Nada más, para el caso de Rusia, en general, como que quisiéramos ver más publicaciones específicas de fase a fase, cómo van los resultados, para pues todos tener esa tranquilidad. Digo, históricamente Rusia ha hecho las cosas desde el punto de vista científico y académico muy bien. Nada más, hemos visto pocas publicaciones al respecto en las revistas de orden científico. Pues estaremos atentos, doctor. Como siempre, un gusto charlar con usted. Gracias, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos vamos, le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.